once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I... Ahí van, chavales. Hoy estoy en el río. Os dije en el directo que iba a enseñaros lo que se quemó el otro día. Que mirad, que tengo que estar mirando para abajo, que mirad cómo está todo esto, chavales. Si es que no me extraña. No me extraña que se prenda fuego todo y que no tenga la gente ganas de hacer nada. Mirad cómo está todo. Exacto, se prendió fuego por aquí. Yo tengo la finca aquí. Esta es mi finca y vamos a echar un vistacito allí, que está la parte, ese árbol, a la parte de allí. Ahora en llegar os lo digo, chavales, y hace un olor aquí a algarroba que mirad la algarroba que hay aquí. Mirad, mirad, eso está lleno de algarroba, chavales. No sé si para las gallinas se los comerá eso, yo creo que no. Yo sé que antiguamente la gente sí, se lo comían con las lentejas, hacían lentejas con algarroba cuando en la época de hambre, chavales. Pues mirad, mirad las algarrobas aquí, que esto no se cuida, que esto está aquí al estilo compadre. Este algarrobo grandísimo, chavales. Así que nada, vamos a irnos para allá y os enseño a ver dónde se prendió fuego. Que me dijo el otro día el vecino que estuvo haciendo cortafuegos con el tractor para que no se fuera el fuego para su finca. Así que vamos a ir para allá. Mira, cartucho de caza, chavales. Cartucho de caza. Si es que mirad cómo está todo el río, chavales. Y encima, el río que no tiene agua, que ya habéis visto en otros vídeos el agua que tiene. Si al menos tuvieran agua, pero bueno, podríamos hacer algo, pero es que no tiene agua. Todos los árboles se están secando, las oliveras aguantan como pueden. Ahí está la llumita. Vamos a verlo para allá. Esto ya es la finca del vecino, que el vecino me da permiso, si no hay ningún problema porque yo venga por aquí. Y vamos a ver dónde se prendió fuego. Mirad, toda esa parte de allí, mirad, toda esa parte de allí sí que la tienen cuidada. Hay gente ahí que lo cuida todo, están plantadas, tienen oliveras ahí. Eso es lo que hay que hacer, chavales. Eso es lo que hay que hacer. Mirad qué bancales de olivos que tiene ahí. Mirad qué bancales de olivos, impresionante. Eso es lo que hay que hacer, chavales. Poquito a poco, mira. Y esta donde estoy yo, que es la finca del vecino, pero la otra de aquí donde tiene el algarrobo, esa es de una finca de otro vecino que apenas viene. Y estoy por decirlo a ver si llegamos a algún trato o algo, a ver por cuánto me la dejaría. Porque sería todo ese bancal para abajo hasta el río, chavales. Y podría hacer yo ahí una plantación de olivos, chavales, o de, no sé, lo que fuera, olivos. Porque yo digo que el aceite está súper caro. Me lío a plantar olivos ahí y hago cosecha de olivos y le dejo al aceite a la gente más barato. Tanto dinero y tanto... Qué aburrimiento, siempre lo mismo, chavales, siempre lo mismo. Tenemos que hacer todo es tener autoconsumo, cada uno como pudiera. Si no tuviera en campo, pues yo lo he dicho muchas veces, macetas, hasta en macetas se puede salir una tomatera o cualquier cosa, una caja grande, podéis hacer plantar de lo que sea, que cada uno tuviéramos nuestras cosas y no tener que comprar nada a nadie. Es que siempre es lo mismo, chavales, siempre es lo mismo. ¿Cómo está el aceite? ¿Cómo está el aceite de caro, chavales? Madre mía. Y este año yo no tengo aceite. Este año no porque las podé. Hice un vídeo podándolas y no las tenía que haber podado. Aquí para adelante no voy a podar nada. Voy a hacer que se hagan grandes. Voy a quitar solo las ramas que molesten solamente. Y ya está, chavales. Y no pegáis las podas que las hago yo. Es que yo siempre las podaba todos los años. Todos los años las podaba los naranjos, todo. Y es que no lo voy a hacer más. Ya voy a dejarlo ya que crezca todo y que salga ahí una selva. Una selva, pero cuidado, bien cuidado, chavales. Así que vamos a ver. Mirad, aquí el vecino ya estuvo haciendo cortafuegos. Por aquí, ¿no ves que está labrado? Mirad la puerta que tiene para salir al río. ¿Veis? Ha hecho un cortafuego a lo que es a todo el perímetro de su finca. Ha hecho ahí y le ha dado la vuelta por la mía también por ahí para que no
no haya ningún problema, chavales. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que por aquí estuvo cerca el helicóptero. Yo de la finca estuvo que estaba cerca, muy cerquita de aquí, ¿eh? Vamos a ver. Si es que mira cómo está todo. Si es que esto es salvaje, salvaje. Si al menos estuviera verde, que lloviera. Pero ya os digo, que caen 4 gotas y ya no cae nada más. ¿Veis? Mirad, lo tiene todo bien labrado. Ya ha quitado toda la broza, bien limpito. Sí hay que tener las cosas, chavales. Así que aunque no tengan nada plantado, pero tener los campos bien limpios para que no se prenda fuego. Mirad cómo está eso de ahí. Ahora, vamos por aquí a ver. Mirad, madre mía. Madre mía, cómo está eso de negro, chavales. No me voy a ir muy lejos porque está ya a la otra punta y tengo que ir. Mira todos los conejos que hay ahí, mira. Madre mía, sí hay conejos ahí. No sé si lo habréis visto. Madre mía, todo lo que se ha prendido fuego ahí. Madre mía, chavales. Como se ha prendido fuego ahí casi al lado. Mirad, os lo enseño a ver si con el zoom hace un sol, hace nublado. Mirad todo el quemado que hay allí, ¿lo veis? Y ahí arriba de aquí arriba hay una finca de alguna persona, algún vecino. Madre mía. Cerca, ¿eh? Cerca, ¿eh? Mirad, sin el zoom está ahí. Que donde estoy yo ahora, pasa que de la cámara allí se ve más lejos, pero donde estoy yo no llegará ni 1 kilómetro. Bueno, sí, más o menos 1 kilómetro habrá, no llegará, 500 metros. Madre mía, cómo se ha prendido fuego ahí. Luego, mira, ahí hay casas. Hay casas que la gente cultiva y mira hasta dónde se ha prendido fuego. Aquí va subiendo para arriba. Menos mal que los bomberos, el helicóptero, porque dijeron que los bomberos no se podían meter, los camiones ni nada. Y tuvieron que apagándolo entre el helicóptero y la avioneta. Estuve yo ahí mirando. Habían 2 helicópteros, uno que le iba diciendo por dónde tirar el fuego, porque en ese no tenía agua ni tenía nada. Y el otro había un helicóptero que tiraba agua y una avioneta. Buah, ha salido de ahí una bobilla de esas. Pensaba que era un águila, un halconcito pequeño. Madre mía, todo lo que se ha prendido fuego, chavales. Mirad, mirad. ¿Veis? Y ahí tiene el hombre labrado, que menos mal que estaría labrado. Si no, se hubiese subido hasta la casa, chavales. ¿Veis? Lo tiene todo labradito, bien cuidado. Si no, se hubiese subido para la caseta, se hubiese prendido todo fuego, chavales. Mirad, madre mía. Por menos mal, mira, hay una casa también, que no sé si han tenido que evacuar porque se ha prendido fuego. Yo creo que también se ha prendido fuego allí. Madre mía, chavales. Madre mía, me voy a acercar un poquito más. Me voy a acercar un poquito más porque lo quiero ver, a ver. Porque esa casa parece que esté prendida fuego. Se ha prendido fuego, a ver cómo bajo yo por aquí, mirad. Hay una altura guapa, ¿eh? Hay una altura guapa y no me puedo descuidar mucho que tengo que ir a por mi hija a trabajar. Son las 12, bueno. Vamos a ver. Vamos a bajar un momentín. A ver. Despacito. No me he traído las zapatillas de montaña. La lluvia va estupenda. Madre mía, chavales. Es que mirad. ¿Qué os digo? Si estuviera todo verde, pues no pasa nada, pero es que no llueve una gotica. El otro día cayeron, yo digo, cayeron 45 litros y al día siguiente un sol y un aire, no, mentira. Sol no, aire. Un aire, pero que parecía un huracán y lo secó todo, chavales. Lo secó todo, chavales. El aire, que el aire también lo seca. Así que tened en cuenta que si estáis regando y hace aire, mucho aire, pues no regad, porque si no el aire es como el sol, lo seca enseguida todo. Mirad aquí, si vinéis de noche y no veis, aquí no hay que venir de noche, hay que venir de día. Yo porque ya sé por dónde tengo que ir. Pues mirad, aquí te caes en el agujero este y había muy buenas. Mirad cómo se ha filtrado todo lo del agua, qué guapo. Casi te cae, Yuma, vamos. Qué guapo, chavales, mirad. Parece lo de los
los icebergs, esto ahí, donde está el hielo y todo eso, que te metes ahí al abismo. Vamos a ir por donde está la yuma, vamos a tirar para allá. Si no, vamos a caer por aquí. Pensaba que había sitio para pasar por ahí, pero no. Vamos a dar la vuelta por aquí y vamos por aquí. Vaya tela, chavales, todo el pues yo pensaba que estaba más cerca, porque los helicópteros se parece que estén más cerquita, pero no. Está ahí ya 1 kilómetro ahí, pero bueno, menos mal que pudieron apagar a tiempo, si no eso viene para abajo y ya veis cómo está todo esto seco, se prende fuego en nada. La olivera esta, así que no llueve nada, tío, se está secando todo, se están secando todas. En una caja aquí de cerveza. Toda olivera seca, madre mía. Se está secando todo eso, son oliveras centenarias por lo menos, mira el tronco que tiene. Vamos a tirar por allí, vamos por la senda por aquí. Esto tiene que molar cuando llueve mucho y bueno, cuando llueve aquí suele, como digo, suele llover mucho, pero muy poco tiempo. Mejor te pueden caer, como digo, 45 litros que cayeron el otro día, pero en 5 minutos. Y luego ya fuera. Yo prefiero que esté todo el día lloviendo poquito a poco y que sean 50 litros, que no que caiga todo, boom, y al día siguiente haga aire o sol y lo seque todo. Que no dé tiempo a chupar a las plantas ni a los árboles. Madre mía. Mira, un mangrano aquí. Un mangrano aquí ha crecido, chavales. Uf. Una falsa pimienta como la que tenemos ahí en la finca. Madre mía, chavales. Madre mía, lo estoy viendo yo. Mirad. Buah, cómo se ha quedado todo. Mirad, todo lo que se ha quemado. Toda la parte esa de ahí, todo quemado, chavales. Todo quemado, todo quemado. Todo quemado. Y más para arriba, que no veis, hasta allá, mirad. Así coge el zoom. Mirad. Todo eso para allá, para arriba. Se ha prendido fuego todo eso de ahí. Bueno, por lo menos no ha hecho daño y se ha limpiado. Se ha limpiado el río un poco. A ver si ahora luego con la lluvia y todo eso crece algo de verde ahí. Lo malo es que se sube para arriba, ¿veis? Y aquí hay gente que vive con sus casas, tiene aquí la finquita. Y eso es lo malo, que sube para arriba, ya os digo, como tiene el hombre ahí la finca labrada, ha hecho ahí un cortafuego ahí, correcto ahí, eficaz, chavales, y justo a tiempo, porque si no, ya os digo, se sube para arriba, para la casa, se prende fuego los pinos, que los pinos es pólvora. Los pinos son pólvora, chavales. Los pinos son pólvora, y mirad, las cañas, todo ahí, y esa casita ahí que pues ha llegado hasta ahí, mirad. Ahí han tenido que echar agua, fijo. Ahí han tenido que echar agua sí o sí. Pero mirad, todo el cacho que se ha quemado, Todo el cacho que se ha quemado, chavales. Un buen cacho ahí. Se ha limpiado. Pero es que a mí me gusta más verlo así, todo verde, ¿Veis? Por donde va el agua. Que mirad el río, qué grande que es. Mirad por dónde pasa el agua. Mirad el caudal de agua que hay. ¿Tú te crees que eso es normal en un río? En un río que pase esa cantidad de agua. Si el río tendría que estar todo lleno. El río tendría que ser todo eso lleno de agua, chavales. Todo eso. Y mirad el río que pasa, el hilito de agua que pasa. No me extraña. Que se prenda fuego todo. Luego también aparte que los bomberos, si estuviera el río en condiciones, pues se podría haber cogido agua del mismo río y apagar el fuego, que los helicópteros han tenido que ir a por agua, han tenido que ir más para acá, más para allá. En ese tiempo el fuego va creciendo, chavales. En fin. Madre mía lo que se ha prendido. Claro, hasta la curva de aquí, luego habrá otra curva ahí que no me quiero ir más porque no me da tiempo, chavales. Ya iré yo y lo miraré a ver hasta dónde llega el fuego, porque eso es una buena caminata hasta allá. Eso es, con mi mujer nos iremos los dos a dar una vueltecita con la Yuma también y miraremos a ver hasta dónde llega el fuego. Yo creo que ha llegado hasta el fuego, hasta donde hay un puente que pasas por ahí. Mira, no sé si se ve ahí, ¿veis? Por ahí hay un puente, pues que alguien tire alguna colilla o que tire algo, arde eso como pólvora, chavales. Hay un puente ahí, sí, ¿no veis? Sí que se ha visto, ¿no? Sí.
Ahí veis, ahí hay un puente ahí. Que ahí pasan los coches, pues tira alguien una colita y adiós. Muy buenas, chavales. Madre mía, todo lo que se ha prendido fuego, chavales. Mirad, y es que luego están a pie de casa, a pie del río están las casas. Claro, se prende estos fuegos, ¡bum! Y va para arriba. Va creciendo para arriba, porque como hace efecto embudo, quiere ir subiendo. Va subiendo, va cogiendo fuerza, cuando va cogiendo fuerza va subiendo. Madre mía, todo lo que se ha prendido allí. Y está para llover, ¿eh? Y está para llover, a ver si cae algo de gotas. Lo digo, está, hace calor, hace bochorno también. Vamos a irnos ya para allá. Ya cómo está. Es que están secando todo seco, todo seco, todo seco, chavales. Todo seco. Y hay agujeros. Hay agujeros por todos lados. Que mira qué agujero hay ahí. Ahí vienes y te vienes por la noche y te metes una pierna ahí. Me dio muy buenas, ¿eh? Está todo destrozado, chavales. Todo destrozado. Todo destrozado. Pues ya os he dicho. Mirad qué olivo más chulo. Ya pasa un conejillo ahí. No sé si lo habréis visto. Ahora a ver si ir con la cámara. Hay conejos, están pasando conejos de día. Yo pienso que los conejos salen de noche, aquí ya salen de día. Como ya no hay caza ni nada, aquí ya ellos ya piensan ya que no pasa nada. Aquí ya la... Pero como está la yuma aquí, lo pilla alguno, veréis. A un conejillo. Me acuerdo yo que por la noche sí que veía un montón. Por la noche sí que se veía un montón, pero ahora por el día, yo por el día nunca he visto, pero es que hay 2 años atrás ya que ya de día, mediodía, a todas horas, chavales. A todas horas. Mira qué guapo esto por aquí, por donde pasa. Aquí cuando sale el río, cuando llueve mucho tiene que bajar el agua por ahí, fijo. Y como está ahí como digamos que en la acequia, pues está la olivera ahí y esa olivera está chula, chula, chula. Mirad. Si es que la olivera no hace falta tanta agua. Las oliveras aguantan mucho. Lo que pasa que no hay que pasarse. Las oliveras se pueden plantar de secano y pueden vivir ellas solas durante un tiempo. Cuando son pequeñitas hay que ir regándolas para que se hagan un poquito grandes. Cuando ya se hacen grandes, quizás no así, o sea, cuando ya se hacen grandes, que pasen por ¿qué va a decir? 2 o 3, 4 años, 3 años como mucho, ya dejarlas de regar y con la lluvia y con todo del invierno crecen ellas y van bien. Pero ya os digo, si no llueve, si cada día va lloviendo menos, ¿de qué se va a regar? No se va a regar nada, van a salir todos los malvecinos, estos como lo llamo yo, que estos son de las bolas estos del oeste, que sale cuando sale lo de que está todo muy seco y sale el viento y sale las bolas esas del oeste, los pistoleros. Pues aquí igual, chavales. Mira qué buena la gente, tío. Mira aquí los quintitos de cerveza, que antiguamente en Semana Santa nos veníamos, yo cuando era más pequeñico, en Semana Santa nos veníamos y acampábamos en las fincas de los amigos. Pues a lo mejor un año nos tocaba una finca, otro año nos tocaba otra finca, y supongo que esos son los restos de esos años pasados. También nos recorríamos el río para arriba, para abajo. Buah. Antes a la gente le gustaba más estar en el campo, ahora cada día le gusta estar menos en el campo, estar ahí en el pueblo y en la ciudad y ahí a gustito. En fin, chavales, pues nada, me voy a poder ir a por mi hija, vamos a ir para allá, juntos, no vamos para allá. Vamos juntitos, vamos a bajar. ¡Yuma! ¡Vámonos! Vámonos para abajo. A ver. Madre mía, chavales, cómo estaba todo eso. Y nada. Mirad, es que parece todo eso que está guapo. Si es que si esto se cuidara, tendríamos aquí los alicantinos un patrimonio de la humanidad, chavales. Un buen río aquí que nos dé agua a todos los agricultores que queremos plantar, que queremos cuidar los terrenos, chavales. Y de eso se trata. Si es que cada día menos, cada día tenemos ganas de hacer menos. Pues nada, chavales, no me enrollo más, que si no, aún queda, tengo que ir todavía a subir y se hace el vídeo muy largo. Nada, ya habéis visto, ya os he enseñado el fuego que había aquí, que luego ya os digo, os repetiré, ya me iré con mi mujer, luego damos un paseico, ahora que hace buen tiempo, que no hace tanto calor. Nos damos una vueltica y así nos despejamos un poquito de aquí de la finca, que tampoco hay que estar siempre haciendo faena, chavales. Ya en el siguiente vídeo ya veréis una faenita chula que voy a hacer.
Así que nada, me voy a por mi hija que voy a llegar tarde al final. A ver dónde se ha ido la Yuma. ¡Yuma! ¡Vamos! ¡Vamos! Se va para allá, para allá, para allá, va tirando, va tirando, va tirando y tiene 11 años, 11 años tiene. 11 años, va buscando y no tiene fin. Pues nada, chavales, lo dicho. Ya en el siguiente vídeo veréis una faenita chula que voy a hacer. Y nada, que paséis buen día, ser felices, estar bien y jamás nos rendimos y seguimos luchando. Hasta luego.